Pensar la historia de la escuelita, que es lo que se está haciendo en este tiempo, me parece muy interesante porque cada uno tiene como también una reconstrucción de lo que fue pasando y uno lee distintas cosas y lee distintas historias. Pareciera que estuvimos en escuelas diferentes muchas veces. Yo particularmente empecé a estudiar en la Escuela de Ciencias de la Información en 1990 y me egresé en el 95. En esos años, principios de la década del 90, toda la primera mitad, era bastante extraño la cuestión social, qué es lo que estaba pasando en la calle. Recuerdo que fueron los años de explosión, por un lado, de la matrícula. 700 alumnos por año empezaban a cursar esa carrera y un poco ese número se mantuvo y creció continuamente, por lo menos durante una década. Entonces un poco, bueno, era ingresar a un mundo nuevo donde había muchas ideas dando vuelta, y había por ahí también bastante orfandad. Digo, en la década del 90 uno como estudiante no siempre encontraba en el cuerpo docente o en la institución la contención necesaria para poder pensar los acontecimientos que estaba atravesando Argentina, el neoliberalismo, el 1 a 1 y toda esa cuestión. Además, cuando yo ya estaba por recibirme, en el 95, estalló todo el conflicto de la Ley Federal de Educación, los intentos de recorte, un poco después, un par de años después, los intentos de recorte de salarios y de presupuesto educativo. Entonces, toda esa década, tanto la primera parte cuando yo era estudiante, como luego cuando fui ayudante alumno, adscripto y a partir del 98 docente de la ESI, toda esa década del 90, para mí fue una década de mucha lucha, mucha participación estudiantil, mucha orfandad en el sentido de que era juntarse, discutir política, hacer política, pero sin tener un correlato en los gobiernos provinciales o nacionales. Particularmente en este siglo creo que mejoró muchísimo la cuestión en la escuela de ciencia de la información, la cuestión más material, digamos. En la década del 90 la biblioteca era muy pequeña, no había libros, no había acceso a buenos materiales. Estamos hablando de una década en la cual Internet no existía, o existía pero no estaba al alcance de nuestra escuela, ni de la mayoría de los alumnos que recorríamos las aulas. Entonces, toda la cuestión de bibliografía, la cuestión de poder nutrirse de nuevos textos, poner en discusión nuevas ideas, estaba como también mucho más detenida. Digo, al no existir internet, haber una oferta bibliográfica limitada y con la lógica histórica de la escuela de trabajar con apuntes, había como una pobreza en ese sentido. El edificio era la vieja escuelita, o sea que estábamos repartidos en cascos más pequeños. Luego se hicieron 3 modificaciones, 2 edificios nuevos. Digamos que cambió muchísimo en lo que va este siglo. Pero en la década del 90 también había como una cuestión de necesidades no satisfechas que creo que continúan en la escuela para poder desarrollar las prácticas, básicamente las prácticas en medios. Digo, la vieja discusión de si hay o no hay cámaras, si hay o no hay computadoras para procesar textos, para búsqueda de información. Digamos que creo que esa falencia la atraviesa la escuela históricamente, y creo que hoy, en los últimos años, por lo menos en todo este siglo, es una falencia que podría ser superada. Tal vez no haya voluntad política para hacerlo. Es difícil comparar por ahí cómo era estudiar en la década del 90 y cómo es estudiar hoy en la escuela. En primer lugar porque la comparación en todo caso debiera ser alguien que haya cursado como alumno y lo esté haciendo ahora. Uno ve, de alguna manera, algunas cuestiones. Creo que en los últimos 20 años, estoy hablando, yo empecé como alumno en el 90, son 23 años que recorro desde distintos lugares la escuela.
pero por momentos creo que se han ido profundizando algunas características que no, bueno, son características, uno no debiera evaluarla, pero que se han ido acentuando y se han ido consolidando hoy. Una es un carácter bastante individualista del alumno, el alumno como un sujeto que solo o con un grupito se las arregla para avanzar en la carrera y recibirse, digamos. No veo que haya en la escuela muchos, puedo pecar de ignorante acá, pero digo, no veo que haya muchos grupos de discusión. Creo que las agrupaciones políticas, las distintas agrupaciones políticas que han pasado por la gestión del centro de estudiantes no han logrado consolidar un centro de estudiantes más participativo en el sentido de toma democrática de las decisiones, presupuesto participativo de los gastos, asambleas estudiantiles con delegados por curso. Creo que los centros estudiantiles se han convertido un poco en aparatos, han sido, por lo menos en mi experiencia, aparatos que gestionan para un grupo y para ciertas lógicas, y no están buscando profundizar la democracia estudiantil. Lo mismo, por supuesto, y mucho peor en lo que refiere a docentes. Creo que decía un individualismo que se ha ido acentuando y un corte de clase que ha ido cambiando. La universidad, si alguna vez fue del pueblo, cada vez lo es menos. En este sentido, yo necesito ir en contra de un discurso que pretende que la universidad está más cerca de la sociedad, porque creo que en realidad no se está trabajando más que con expectativas o deseos, sino con datos duros de la realidad que puedan mostrar de qué sectores sociales vienen los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, particularmente de la escuela. Sin embargo, ha cambiado en los últimos años un poco la política, tratando de facilitar algunas cuestiones que tengan que ver con el estudio, con el transporte a la universidad, con la adquisición de materiales, pero es una discusión interesante, digamos, qué escuela tenemos y para quién. Creo que se ha ido profundizando, y el modelo neoliberal de toda la década 90, que en Córdoba lamentablemente subsiste, se ha ido profundizando esa idea de casa de estudio.